Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en un programa más de Primer Plano y bueno, queremos abrir con lo que preocupa, más no ocupa a las instituciones de este país. Y en este bloque queremos hablar del Instituto Nacional Electoral, de las autoridades electorales. Supimos por un periódico de circulación nacional, el periódico Reforma, que bueno, pues ya se empiezan a detectar anomalías, irregularidades, tranzas, corruptelas por parte de algunos partidos, en particular del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, en donde pues ya se recogieron algunas evidencias de reparto de despensas y de tarjetas electrónicas que alcanzan el monto de 2.850 pesos para empezar a influir en los votantes. Todavía estamos a 8 meses de la elección del Estado de México, una elección, como saben todos ustedes, muy importante, podríamos decir incluso la más importante después de las elecciones federales, tanto por el padrón, que es el más grande de todos los estados de la República, como por lo que pesa en el Producto Interno Bruto de la economía mexicana, este mismo Estado de México, y bueno, pues finalmente porque de ahí es el presidente en funciones y siempre se ha considerado que es el laboratorio, aunque nunca se ha comprobado, pero se habla de él como el laboratorio de las elecciones federales. O sea, el Estado de México en 2017 como laboratorio de lo que ocurrirá en el 2018. Bueno, pues si ya está esto y tenemos una declaración del consejero Ruiz, me parece, sí, ¿verdad? El consejero Roberto Ruiz diciendo que preocupa al INE. Me parece que ya hemos tenido demasiados incidentes en esta y en otras elecciones sobre preocupaciones en términos de pues estos cochupos, estas tranzas que se hacen en las elecciones y que más que preocuparse, deben de ocuparse, lo han hecho en muchas ocasiones y el tribunal, yo creo que sí, en algunas cosas sí lo han hecho, Sergio, pero me parece que hay dos motivos de preocupación ahorita, no solamente estas tarjetas y estas despensas, sino los spots que se están transmitiendo y que como la ley tiene hoyos, bueno, pues se quedan impunes. Lo mismo las transmisiones en radio y televisión como las tarjetas electrónicas, son dos puntos en donde sí se altera la equidad. Y bueno, pues no hay que preocuparse, hay que ocuparse de estas cosas si queremos seguir teniendo o si queremos mejorar más bien la credibilidad en las elecciones. Pues yo me sentí finalmente tranquilo por la democracia mexicana cuando leí esa declaración. Al INE ya le preocupan las tranzas, la compra de votos, la coacción, porque la prensa está llena todo el tiempo de noticias de este tipo. Sí. En las elecciones para los consejos ciudadanos, que iban nada más a repartir el presupuesto, 850 millones de pesos en la ciudad, estuvo repleto la prensa de informes de cómo regalaban tinacos, hasta le sacan una grabación al profesor Bejarano presumiendo que la senadora y constituyente Dolores Padierna se había cubierto de gloria ganándole a los de Morena en Cuauhtémoc algunas colonias, y los de la colonia luego salen a enojarse. Los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la semana pasada exoneran definitivamente al Partido Verde, porque sí, reconocen que se viola la ley, pero bueno, como el alcalde de San Blas, Layín, que roba pero tantito, pues ellos violan, pero poquito, no se preocupen. Entonces, qué bueno que se preocupen ya en el Instituto Nacional Electoral. Pero feliz de la vida porque finalmente, tal vez en las elecciones del 2024, finalmente ya veamos que se preocupen por frenar la compra y coacción de voto. Son unos inútiles, son absolutamente grotescos, ridículos, dan vergüenza. Bueno, a ver, dime qué hacen para tener elecciones libres y confiables, además de preocuparse. Ahora cuando me toque.
A ver, yo creo que hay un problema compartido, es decir, el INE es como la última parte de todo este proceso. Decías hace un momento de cómo se van comprando votos. Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc, presentó una denuncia, pero no hay que perder de vista el monto, 1.000 millones de pesos de desvíos aquí en la capital de la República, en las elecciones vecinales y en las constituyentes. O sea, dos elecciones que tuvieron una bajísima participación y el delegado de Morena dice que el gobierno perredista de esta capital hizo eso. Bueno, tienes lo del Estado de México. Más obvio que nombrar al al señor Miranda, titular de Sedesol, y que el secretario de Trabajo del Estado de México salga de su cargo para ocupar la subsecretaría de Sedesol cuando están preparando la elección de la Ciudad de México, del Estado de México. No hay, señalamientos más claros. Tienes todo el debate que los partidos dieron en el INE sobre si había que dar o no medidas precautorias para la publicidad que estaba haciendo el secretario de Gobernación, y decían, el tema es que se está promoviendo personalmente, y es cierto. O sea, yo creo que al umpire en este caso le tocan todas las trampas de una federación de tramposos que se han instalado en este condominio de la infamia, que son los partidos, desde la promoción de sus personajes hasta el manejo de recursos, diciendo, a ver, hagamos como que nos preocupa, pero en realidad no hay tal preocupación. Tenemos que reeditar todo el debate de los 90, de blindar nuevamente programas sociales. El otro día oía a los colegas del Colegio de México, por cierto, decir, hay 2.400 programas sociales en este país y todos tienen un componente electorero. Por tanto, y son de todos los partidos, hay que regresar a una maquinaria que es infame, y a mí, mi querido Sergio, entiendo perfectamente que tú estés feliz por el futuro del 2024, pero creo que el tema no está necesariamente en el árbitro, está en un conjunto de leyes que se han hecho y en un montón de actitudes que van perpetuando la infamia. Subrayo, aquí en la capital, denuncia de desvíos por 1.000 millones de pesos para las elecciones de Chisguete. Me imaginará cuánto meterán para la del Estado de México y cuánto meterán para la presidencial. Yo veo que no hay salida por lo menos en el corto plazo. Si uno echa un vistazo a la historia electoral de otros países, se encuentra uno más o menos lo mismo. En Estados Unidos, la maquinaria para la compra de votos, la compra de votos de los irlandeses, por ejemplo, en Nueva York con Tammany Hall, en Chicago, donde también estaban los irlandeses. En Boston, sí. La situación es muy similar, llegan, no tienen un sitio en esa sociedad, son pobres, entonces se les da algo. Hay los cuadros del partido, van, los compran y todo marcha de acuerdo a, por ejemplo, en Chicago con el Mayor Daley, el alcalde Daley. Y todavía en los 1960 funcionaba. O sea que en la democracia supuestamente modelo del mundo, así se hacían las elecciones. Bueno, mal de todos no puede ser consuelo nuestro, porque esa es la etapa que ya se debía de haber superado. Este tipo de elecciones son un indicador perfecto del subdesarrollo político de un país, de la no modernidad, de que no nos acercamos ni de chiste a la modernidad. Entonces, ¿cuándo podremos nosotros esperar que no se use a los pobres para lo que está haciendo en Huixquilucan? En Huixquilucan llegan y le dicen, tengo órdenes del presidente Peña Nieto de poner especial atención en el Estado de México. Vaya, todo el grupo Atlacomulco para las elecciones. Las quieren ganar a como dé lugar. ¿Qué es lo que va a hacer que se vaya esto en Estados Unidos o en Inglaterra? La Inglaterra de siglos pasados también así se hacían las elecciones. Bueno, que la sociedad civil ya no se deje comprar, pero no se dejará comprar hasta que deje de ser extremadamente pobre. Y como el sistema ahorita está hecho para que sigan siendo pobres, yo veo un circuito cerrado perfecto. Sí. El sistema usa a los pobres, el sistema hace a los pobres, no los quiere dejar porque les son absolutamente indispensables. La sociedad es la sociedad civil es la única que puede en algún momento decir, ya no me dejo comprar, pero ¿cuándo llegará eso? Hasta que dejen de ser pobres, y yo agregaría otra cosa, Lorenzo, si me permites, y hasta que este gobierno deje de utilizar esa pobreza para jalar el voto. Pero
Pero si están hechos para eso, mi querida María Amparo, eso sí que es pedirle peras al olmo. Estoy de Pedirle acuerdo. a los pinos. Bueno, ya, golpeenme entre todos peras. porque tienes toda la razón. También tiene la razón cuando pone Sergio los ejemplos que pone de los tinacos. Bueno, y dónde quedó, por ejemplo, el tercer niño verde, ¿cómo se llamaba? El subsecretario de Sedesol, Escobar. Que, en fin, cometió una serie de delitos electorales y no sabemos qué pasó con él, ¿no? Salvo dejar su cargo. Entonces, me puedes mencionar muchos, claro, hay muchas otras tareas, prefiero tener al INE que no tenerlo, creo que realiza tareas importantes. Decías tú de las leyes, yo creo que sí es una combinación, como decía Lorenzo, hasta que los partidos dejen de ser una bandas, ¿sí?, delincuenciales, ¿sí?, bandas que roban abiertamente, roban el voto, ¿sí?, y roban los dineros públicos, o sea, es que es doble el delito, roban los votos y roban los dineros públicos para ganar las elecciones. Pero también tenemos una parte de leyes que son absurdas. Mientras sigamos con esta norma de que no es determinante para el resultado electoral, por ahí se nos van a seguir fugando todos los delitos electorales, porque es perfectamente fácil decir, oigan, esos 1,000 millones de pesos de Monreal, ¿sabes qué? O bueno, del PRD, que denunció Monreal, esos no fueron determinantes para la elección y por lo tanto se queda así. Entonces, pues no hay un castigo. Está claro que igual que la pena de muerte no lleva a que se rebajen los homicidios, a que disminuyan los homicidios, también ya hemos demostrado que castigos ejemplares o bien no se aplican o bien no llevan a la disminución de estos delitos electorales. Pero creo que no hay ley electoral y no hay autoridad electoral, Sergio, que aguante, ¿sí?, los niveles de corrupción de nuestros partidos políticos y nuestros candidatos. Puedes tener la mejor ley y si no hay de parte de ellos un mínimo sentido de colaboración, de ética, etcétera, o de conveniencia a no delinquir, ¿sí?, no vamos a llegar a ningún lado. Lo lamento muchísimo. Yo también lo lamento, pero creo que el fatalismo no está justificado. Porque voy a dar... Pero no es bueno. No, voy a dar una razón de peso. Con este razonamiento no habría un solo organismo público autónomo que actuara de manera diferente. Y sí lo tenemos, la Auditoría Superior de la Federación es un ejemplo de lo contrario. Tiene año tras año, en el mes de marzo, sacando sus informes, que es el festival de los malos manejos, Gradualmente fue creando conciencia y se fue blindando y creando un prestigio que le permite a ese organismo sobrevivir y hacer muchísimo más de lo que hace, por ejemplo, el INE. En segundo lugar, ¿cuál es la responsabilidad de un caso un poco común, la televisión abierta, de un programa que está blindado a las líneas, a las órdenes, a los boletines y que podemos decir nuestra voluntad abiertamente? Pues poderles recordar a esas instituciones que no nos están engañando con sus spots, que sus discursos color de rosa, azucarados, pues no nos convencen porque no están haciendo su trabajo y eso se demuestra con esa frase, nos preocupa. Pues su trabajo no es preocuparse, tú lo dijiste, empezaste muy bien, su trabajo es ocuparse. Por tanto, aceptando que están rodeados de corrupción, están atados por una ley absurda, nuestro deber es decirle, pues así será, pero ustedes también son unos agachones que son incapaces de... Entiendo tu enojo, pero... No pasa nada, Sergio. Sí, la auditoría puede ser independiente, pero ella no va a dar el gobierno en el Estado de México. Ahí es donde está el poder. En ese punto... Pues estamos hablando de organismos autónomos. Sí, pero que no inciden. Yo entiendo tu enojo, pero a ver, la auditoría... No, es indignación. Esa indignación, la comparto. La auditoría que hace, aquí está todo el expediente, se lo entrega a la PGR y ahí queda, ¿eh? Sí, o sea, igual que hay crimen sin castigo y la auditoría participa de eso. Yo no es que no quiera ser severo con el INE, pero buena parte del entramado, es decir, no hay ley ni árbitro que funcione cuando todo está diseñado para delinquir, desde el tiempo de las campañas hasta la cantidad de dinero que hacen y la vinculación de los gobiernos con
el tema electorero de los programas sociales. Nos vamos, pero con una nota de optimismo para Sergio Aguayo, porque le quiero decir que para las elecciones, cuando menos en la capital, ya está prohibido el clientelismo por la nueva Constitución. Y está garantizada la felicidad sexual también. También, Sergio. Nos vamos. ¿Te estás contento por la prohibición del clientelismo o la otra? No sé por cuál. En este segmento vamos a abordar un problema para el que, al menos desde mi óptica, no hay una solución clara, pero sí es un problema serio, y es el del ejército. Como sabemos, en días pasados, en una emboscada en Sinaloa, un convoy del ejército que escoltaba a una ambulancia donde llevaban a un individuo relacionado con el crimen organizado, fue emboscada, 5 militares murieron, había 11 heridos. El incidente, hay que recordarlo también, se liga a otro, aquel en donde en los límites de Michoacán y Jalisco, si mal no recuerdo, se derribó a un helicóptero y también le causaron bajas al ejército. Se pone la cifra, no llega a 200, pero ya se acerca a 200 muertos por parte del ejército en esta lucha contra el crimen organizado en este sexenio. El ejército tiene que responder a esto. Es la última institución que nos queda donde hay cierta confianza. Es la más confiable dentro de la desconfianza que hay en las instituciones en México. Las encuestas de opinión nos dicen que es la más confiable. Esa y luego la iglesia. Y ya después vienen todas las demás hasta terminar en la casi desconfianza absoluta. Bueno, ese ejército está siendo dañado en su interior porque lo pusieron a hacer una tarea para la cual tiene ciertas lagunas, ciertos problemas que lo llevan también a recibir críticas, y críticas muy de fondo, críticas sobre desapariciones forzadas. Entonces tenemos 2 demandas para el ejército. Como la policía no sirve, está el ejército, pero como el ejército tiene una serie de, digamos, costumbres, se pone también en duda su respeto a los derechos humanos. El general Cienfuegos dijo esta vez que está en primer lugar muy enojado por esta emboscada, que van a respetar los derechos humanos, pero van a ser muy duros. Bueno, hay allí un problema que no tiene una solución muy clara. El ejército está en donde debe de estar, pero si no está donde debe estar, entonces ¿quién debe de estar? No la tiene y lo dices perfectamente. Además son muchos años. Creo que el problema es el desgaste, dice el refrán popular, no cansas ni al amigo ni al caballo. Si tú tienes efectivamente una, digamos, función de suplencia, porque las autoridades locales o la federal no habían desarrollado efectivamente las capacidades suficientes para enfrentar el problema que más preocupa a los mexicanos desde los 90 hasta la fecha, pues tú dices, a ver, yo hago, digamos, recurro al ejército para hacer esto, y pasan los 90 y pasa toda la primera década del siglo, y estamos a las fechas que estamos, y la Policía Federal sigue teniendo entre 40 y 42 mil efectivos para atender todo el país, y buena parte de lo que ha sido el programa para desarrollar policías locales no funciona, con lo cual tienes 3 problemas. Uno, el que están expuestos a que los otros grupos, los grupos de la delincuencia, en algún momento les peguen, como ocurrió en Sinaloa. Por cierto, con preocupación, la encuesta que hoy publica Ulises Beltrán dice claramente que en la percepción de cada vez más mexicanos, las fuerzas del crimen organizado ya están ganándole al ejército mexicano. O sea, esa batalla en opinión pública es muy delicada. Dábamos por supuesto que a la policía o la tenían capturada o la tenían derrotada, pero no habíamos visto con tanta nitidez esta idea de que los malos van ganando, incluso a la última institución de contención. Pasan los años
y yo creo que es perfectamente legítimo el que digan, a ver, tengo ese desgaste producto de tantos años expuesto. Puedo tener problemas como los de Tlatlaya y todo lo demás que han puesto al ejército en un perfil de desgaste fuerte, pero al mismo tiempo se preguntan, oiga, ¿y cuándo me va a retirar de esto? O sea, yo tengo ciertas funciones constitucionales que cumplir y evidentemente el desgaste que incluye el que la misma tropa está diciendo, oiga, pues ya nos mataron a cerca de 200 y aquí pues al final vamos a pagar el pato como lo pagamos en otras épocas de la historia, siendo los responsables políticos de las matanzas. Y la gran pregunta, y con esto termino, es ¿y cuándo asumen el mando los civiles en la parte que les toca? ¿Cuándo vamos a tener la ley esta de seguridad interior que lo que diga es, tú entras, por ejemplo, al Estado de México, acaban de desplegar 3,000 federales, 1,500 policías y 1,500 militares. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué responsable? ¿Quién es el responsable político de esa operación? Perdón que lo diga, pero llevamos 15 años discutiendo este tema, por lo menos. Los responsables políticos no sé, pero sí sé que los gobernadores son los irresponsables políticamente, ¿sí?, de no haber coadyuvado en estas tareas de seguridad pública y por las cuales tienen que entrar las fuerzas federales que ya no alcanzan y también el ejército. Y el gobierno federal, ¿no? Bueno, sí, pues, ¿quién es el responsable de desplegar todo eso? Regreso al tema que planteaba Lorenzo. A mí me sorprende que todavía después de 9 años, y ya si juntamos los 9 años son más de 500 los militares muertos, porque los que tú mencionas eran de este sexenio, son más de 500. A mí me sorprende que sigan habiéndolos tenidos durante 9 años en primeras planas y todos los días en la prensa, sigan manteniendo el prestigio que todavía mantienen. Pero me preocupa, uno, que lo pierdan y que se nos olvida que el ejército mexicano ha jugado o ha sido un factor de estabilidad política en este país a partir de la transición. Antes el ejército no tenía que optar entre partido, gobierno y Estado, pero a partir de que hubo alternancia, pues sí, porque había por un lado un partido que fue el tradicional, que era el PRI, por otro lado el Estado y el gobierno en sentido amplio, en donde están representadas todas las fuerzas políticas. Y en ese momento, a diferencia de muchos países de América Latina en los 60s y en los 70s, fue un factor de estabilidad muy impresionante. Y ahora creo que estamos jugando con ese factor de estabilidad que se llama el ejército. ¿Y por qué creo? Porque se sabe, y lo ha dicho el general secretario, que hay mucha incomodidad, mucho enojo al interior de las filas del ejército, de las Fuerzas Armadas. Hay enojo porque los tienen en las calles, porque los mandan a misiones imposibles, porque después están denostados en la prensa por ser violadores de derechos humanos o por haber ejecutado o, en fin, por todas estas cosas que probablemente no quisieran estar haciendo ellos. Y no veo por parte del gobierno mexicano que haya una conciencia ni siquiera, ¿sí?, una preocupación por lo que está ocurriendo al interior del ejército, en donde me parece que no solamente estaba muy enojado el general secretario en el discurso de la semana pasada, sino que estaba poniendo unos focos rojos incandescentes, ¿sí?, de decir, a ver, señores, aquí estamos, la paciencia tiene un límite. Pues metieron a las Fuerzas Armadas, incluyo a la Marina, Sí. en un laberinto que no tiene salida, al menos en este gobierno no se le ve salida. Desmenuzo Sinaloa porque es el paradigma, es el microcosmos de un problema general. ¿Por qué tanto enojo del general secretario? Daré 2 razones. La primera es simbólica, la indiferencia del presidente de la República, que es su comandante en jefe. Tuvo una reacción tardía, insuficiente, envió un tuit, hasta ahí llegó. Pero el problema de fondo era que los metieron en una emboscada en la cual participó la Policía Estatal y las policías municipales, lo cual no es menor. Ese es el problema de fondo. Claro. Al comandante en jefe se le podrá excusar, decir, bueno, andaba muy ocupado, por X, por lo que sea, ¿no? Pero lo otro es el problema estructural que llevan arrastrando
lo que llevamos de guerras. No les gusta el término, pero eso fue una acción bélica a lo que enfrentaron. Una emboscada con armas de alto poder. El ejército, la Marina y la Policía Federal están solos. No pueden confiar, no confían en las policías estatales y mucho menos en las policías municipales. En la investigación que comentaré en el próximo bloque, algo que me llamó la atención fue que en 2 municipios, San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila, las policías municipales estaban al servicio del crimen organizado, eran los mandaderos, eran los que iban a cobrarle los moches a las trabajadoras sexuales en las cantinas. Es decir, eran los espías, los halcones que avisaban, ahí viene el ejército. Es terrible. Bueno, evidentemente los 500,000 policías municipales del país no están todos al servicio del crimen organizado, sería injusto, pero buena parte de ellos sí lo están, y es ahí donde el general secretario tiene razón. Ni este gobierno ni el de Calderón tenían una política integral que incluyera a las policías municipales. El mando único, pues funciona en algunos estados, pero digamos, son ocurrencias las que van sacando nuestros presidentes en un asunto muy serio en el cual las únicas instituciones que se lo toman en serio son el Ejército, la Marina y la Policía Federal hasta cierto punto. Los demás lo toman a chacota y se la van pasando. Los gobernadores no es problema nuestro, los que pueden. Las policías municipales dejan que las policías municipales se corrompan. Es el problema de fondo. No tienen, su única política es capturar capos. Lo único que les interesa. Ahora, hay una propuesta que no sabemos cómo vaya a terminar, si va a avanzar o no, pero entonces es darle a la policía militar una dimensión nueva. Hasta hoy la policía militar está más bien para ver al interior del ejército. En los ejércitos ya muy desarrollados es un cuerpo relativamente secundario y en algunos casos hasta poco atractivo para hacer carrera militar. Pero se acaba de decir que ahora se va a aumentar y se van a poner en el centro de la acción a la policía militar. Es interesante lo que puede venir ahí, porque a lo mejor esta es una manera no deseable, pero que no queda de otra desde la óptica del ejército, de hacer a su propia policía, ya que toda la demás es lo de menos. La otra no solamente no sirve, como dice Sergio, sino que está al servicio del enemigo. Entonces, para tener una policía confiable, pues es la policía suya. Ahora, ¿qué es lo que va a la tarea de una policía militar, donde va a estar en todos lados? No, pues. Y somos una república federal, no sé cómo van a organizar eso o le van a cambiar el nombre al Estado. Yo creo que es un fracaso de muchos años y sí hay que decirlo con toda claridad, es un gran fracaso de la federación, porque finalmente de la, digamos, polémica de la administración Calderón, de que no tenía relación con los gobernadores y que por eso no funcionaban las cosas a lo que hoy tenemos, se supone que ahí se entendían a la perfección como los gobernadores. Estamos en el 4º año de gobierno y no solamente no hay resultados, sino que tenemos un recorte a la política de prevención y un recorte a la plataforma México, que para mí sigue siendo lo más, digamos, llamativo. Con el dato de INEGI, el 70 y tantos % de los mexicanos nos sentimos inseguros donde vivimos. Por tanto, no es solo un asunto de los gobernadores. Nos tenemos que ir, espérenos para el siguiente segmento y sobre esto del ejército vamos a tener que volver en alguna otra ocasión. Podría dedicar todo el bloque, agarrar todo el tiempo de mis compañeros y compañeras y no me alcanzaría para contarles la tragedia, las atrocidades de San Fernando, Tamaulipas, donde ejecutaron a 72 migrantes y la tragedia de los desaparecidos de Allende y el norte de Coahuila. Acabo de terminar una investigación, se llama En el desamparo y el título lo dice todo. Las víctimas y la sociedad estamos desamparadas. Si algunos de ustedes han padecido alguna tragedia por la inseguridad, se darán cuenta. Prefiero centrarme en
algunos aspectos positivos que dejó la investigación, que por cierto está en línea en el Colegio de México, es gratuita a quien le interese. No es una investigación auspiciada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿Qué me llamó la atención de la experiencia de negociar con la CNDH, la CEAB y el gobierno de Coahuila? La disposición a la autocrítica de algunos funcionarios y algunas dependencias, es decir, el reconocimiento que la política de atención a las víctimas no está funcionando y que por tanto es que es algo inédito, que entregan expedientes vivos a una institución académica y dicen, revísenlos como quieran, con ciertos acuerdos de confidencialidad, por supuesto. La CNDH nos entregó más de 12,000 fojas del expediente de San Fernando, la Procuraduría de Coahuila casi 1,000 fojas, la CEAB lo que tenía, que no es mucho, pero en fin, nos lo entregó. Y de ahí sacamos alguna serie de recomendaciones, en la cual, por supuesto, sale mal parado el Estado. Se demuestra que los zetas dominaban, gobernaban amplias regiones del noreste del país, que no había Estado, que los gobernadores no les interesaba o no podían y la federación tampoco le interesaba demasiado. Pero dentro de esa situación sí surgen varias conclusiones positivas. La sociedad no se dejó y me parece que hay que subrayarlo. Insistieron, pelearon y lograron que se les atendiera y pareciera que hay la disposición a atender las recomendaciones para seguir investigando, porque es un primer acercamiento a una primera disección a profundidad de un problema vivo, con archivos vivos, lo que supone un manejo muy cuidadoso de la información y también la disposición a atender recomendaciones para cambiar la política. ¿Avanzará o no avanzará? No lo sé, porque ya arrastramos tantas decepciones con nuestros gobernantes que no es posible asegurar nada, pero sin embargo, este informe en el desamparo de la historia de los zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando y Allende tiene esos aspectos positivos. Ahí sí se ocuparon, María Amparo. Bueno, primero que nada felicitarte, Sergio, por esta investigación que me parece realmente espléndida y me parece reveladora y que le estás haciendo un servicio a este país. ¿Por qué quiero subrayar esto de que está haciendo un servicio? Porque la memoria suele ser corta, quizá algunos de los que nos vean ni siquiera recuerden la tragedia de San Fernando. ¿Qué año fue? 2010. Y la de Allende, o sea, hace 6 años. Sí. Y la de Allende. 2011. 2011, o sea, y ya son, pues ya son eventos como parte de la historia, si no es porque los revive ahora Sergio Aguayo a través de esta investigación del Colegio de México, y es el riesgo que corremos también con Tlatlaya, con Ayotzinapa, etcétera, en donde pues se van muriendo los expedientes y con ellos se va muriendo la memoria histórica de la impunidad y la no atención a las víctimas. Bueno, dicho esto, y aunque Sergio diga que se están ocupando, pues sí, se están ocupando, pero a medias. ¿Y por qué digo a medias, Sergio? Porque de estas 2 lecciones que tú has recientemente documentado, no se ha desprendido, salvo que yo no esté enterada, una política, por ejemplo, de prevención. ¿Por qué pudo ocurrir San Fernando? ¿Sí? La muerte de 72 migrantes. ¿Por qué ocurre eso? Y pues finalmente pasa poco, se atendió a algunas de las víctimas, pero no, a mí no me sorprendería que volviera a pasar el día de mañana. Entonces, ¿cuáles son las lecciones y sobre todo cuál es la traducción de esas lecciones en políticas públicas? Creo que esto tiene que ver con el bloque anterior, en donde estamos viendo cosas que ocurren y simplemente no sacamos consecuencias, lecciones y políticas públicas. Tiene un antecedente esto y me voy a preguntar a dónde vamos. En el siglo XIX, cuando no había Estado, en los años de 1850, 1860, tenemos una cosa similar, los plateados, que están en Morelos y parte de lo que hoy es Puebla, Tlaxcala, etc. Algunos de ellos eran como los zetas,
antiguos soldados. Los Zetas originalmente, al menos el grupo que los creó, son desertores. Son del ejército, son de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales, ¿no? Están armados y se dedican a asolar a poblaciones. Ahora la mayoría de ellos se dedican al narcotráfico, etcétera. Pero aquí en el siglo XIX incendiaban poblaciones, acababan con una buena cantidad de gente. Como no había Estado, era muy difícil hacerles frente, entonces se organizaron lo que sería en Michoacán, las autodefensas. Al gobierno, ya cuando se va, bueno, no se va Maximiliano, lo van al otro mundo, y empieza la República restaurada, van a desaparecer los plateados, en parte porque quienes los combatieron eran los propios pobladores. Fíjate que los plateados llegaron a tener hasta 500 en sus filas y probablemente tenían piezas de artillería. Entonces era una amenaza social que la sociedad y el gobierno, porque sí tenía interés el gobierno de la República restaurada, el de Juárez, en acabar con ellos, entre los dos acabaron con esto. Pero a lo que voy es que hoy parece que vamos hacia atrás, parece que vamos avanzando al galope hacia el siglo XIX, porque ahora sí hay Estado, o formalmente, pero parece que estamos repitiendo un episodio histórico que ya nos había pasado. Hay zonas completas donde no lo hay. Yo también te felicito y a todos los que integraron ese expediente, porque nos permite conocer mejor. Lo de San Fernando fue más, digamos, comentado y discutido en prensa, lo de Allende bastante menos, y ciertamente es muy, muy relevante tener esto, no solamente porque nos permite enterarnos de la barbarie, sino porque se desarrolla algo que a mi juicio es cada vez más importante en el diseño de política pública y en la, digamos, presión social para que el Estado haga algo, y es la empatía. O sea, cuando uno se entera, por ejemplo, que rescatan a 2 niños, ¿no? A 2 menores que tenían 3 y 5 años. Es decir, desarrollas a partir de ahí este concepto de la barbarie que muchos negamos. A ver, estas cosas ocurren en Siria o ocurren en Afganistán. No, perdón, me ocurren en Coahuila. Y ocurren con la connivencia de compatriotas nuestros que efectivamente en algún momento pertenecieron al Estado y ahora se dedican a eso. Es crucial que se desarrolle esa empatía porque no estamos hablando de algo distante. Hoy la ONU está efectivamente planteando en la reunión esta que tienen en Lisboa de ministerios públicos el visibilizar el tema de cómo se está efectivamente mutando de la idea del pollero, es decir, había un tipo que ayuda a llevar, ayuda entre comillas, por supuesto, siempre había un elemento de, digamos, de extracción de renta al migrante a otra parte, al coyote, es decir, la figura de un animal depredador que le saca hasta la sangre. Es decir, cómo el tema tradicional de las redes de migrantes ha caído en manos de una criminalidad organizada que los sobaja, los humilla, les quita su condición de humano. Por tanto, creo que hay que visibilizarlo mucho más. El visibilizar te permite esa empatía y no esa negación facilona, decir, a mí no me hables de esas cosas horribles, como en su momento, Sergio, me encantaría que hubiera también responsabilidades políticas. Al entonces secretario de Gobernación, cuando le dijeron el tema de San Fernando, dijo, bueno, es un asunto de la autoridad municipal. Decían, no, perdóneme, tiene usted casi un genocidio en la puerta, no en la puerta, en su propio despacho. Y entonces, pues yo creo que hay que también pedir responsabilidades políticas, porque estas tragedias visibilizadas te permiten efectivamente pues, pedir eso. Mientras sea 72 muertos por aquí u 80 muertos por allá, no le pones rostro, o sea, no le das ese carácter de humano a una tragedia. Claro. Así es que es durísimo, pero es algo que se debe hacer. Bueno, les agradezco, realmente fue un trabajo de equipo, en fin, lo que importa es que no solo que se hizo, sino algo que quiero añadir. La manera como instituciones de la sociedad, que también forman parte del Estado, se están involucrando en estos temas. Las universidades, siempre ha habido académicos, siempre que nos interesan estos asuntos y escribimos, o los de la corrupción, en fin. Pero lo que está sucediendo ahora es que instituciones completas están entendiendo la gravedad de lo que está sucediendo y están creando programas
concretos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Si hacemos a un lado su polémica con Graco, el hecho es que el rector crea un cuerpo científico para atender las fosas de Tetelcingo, que no es cualquier cosa. Son fosas clandestinas que utilizaba la Fiscalía, la Procuraduría del Estado de Morelos para aventar los cadáveres que le sobraban en los... vamos, algunos de ellos de personas desaparecidas o ejecutadas por el crimen organizado. 26,000 desaparecidos. Tenemos 26,000 desaparecidos, ya nos acercamos al número mágico de Argentina de 30,000 desaparecidos durante la dictadura militar. Esta investigación es posible y fue posible porque el Colegio de México se comprometió. Vamos, porque fue un acuerdo entre instituciones, Colegio de México, a eso me refiero, que hay la disposición de decir, a ver, vamos a ver realmente qué está pasando y que salgan raspados tal o cual funcionario, gobernador o salgan bien parados, lo que sea, es muy poco frente a la magnitud de la tragedia, pero es mejor que la indiferencia y la pasividad hacia las víctimas. Terminamos y regresamos en unos segundos. Bueno, y en este último bloque les propongo que revisemos el proceso electoral en los Estados Unidos, no retomar, por supuesto, lo que ha sido ampliamente discutido, este lenguaje procaz, salaz de Trump, refiriéndose a las mujeres. Mucha gente esperaba que el día de ayer por la noche Hillary Clinton retomara ese tema y lo noqueara, no lo hizo, no quiso, no pudo, estrategia, cálculo, lo que sea. A mí hay dos ángulos, además de esto, pongo sobre la mesa para su análisis. Uno es en la salida de un montón de representantes muy importantes del Partido Republicano diciendo, a ver, con este señor no, que claramente no lo querían, pero después de estos comentarios dicen, a ver, con este señor no podemos seguir adelante. Estamos hablando de personajes tan relevantes como McCain o como Kasich, como Condoleezza Rice, no digo toda la lista, pero ahora el señor Ryan incluso dijo, a ver, yo con este señor no puedo seguir adelante, con lo cual tienes efectivamente una especie de vaciamiento de la candidatura de Trump por parte del Partido Republicano, que me imagino tendrá alguna repercusión al momento de la votación, recordar cómo funciona con colegio electoral en los Estados Unidos, de tal manera que sí, algunos candidatos al legislativo deciden hacer una, digamos, ¿cómo se llama?, campaña dejando a Trump fuera, pues podrían reconfigurar el mapa. Y el otro asunto, no sé si les merece atención, fueron las acusaciones en 2 ocasiones de Hillary Clinton de que Rusia se está metiendo directamente en el proceso político norteamericano. Y no sé si es un argumento de campaña como para asustar, como se usa habitualmente en las campañas, de ahí viene el lobo, o hay que empezar a tomarse en serio este tema del ciberataque a las elecciones. Por supuesto, el tema de la ciberseguridad es un asunto muy amplio, pero a partir de ahí se abre una especulación que reedita algunos de los miedos de la Guerra Fría. Pero bueno, el tema del republicanismo, el tema de Rusia, me llamaron muchísimo la atención en el debate del día de ayer. Otro argumento interesante que ha salido ahora es que qué bueno que no lo noqueó, porque hubiera puesto al Partido Republicano en un momento crítico en que tendrían que reemplazar al candidato. Y si reemplazan al candidato, ¿quién es el candidato natural para reemplazar a Trump? Pues el que está ahora como candidato a la vicepresidencia, que es mucho mejor que Trump, es muy articulado, muy tradicional. Y probablemente ese republicanismo tradicional sí puede deshacer a Hillary, que tiene un montón de lados débiles. Entonces alguien señalaba, varios comentaristas, bueno, qué bueno que se desarrolló así, porque es la mejor, como el antídoto finalmente, para que el sistema norteamericano reaccione frente a algo que no esperaban, que no esperábamos nosotros, ¿no? Que una campaña política de esa magnitud, pero finalmente, aún si pierde o si lo noqueaban, la base de resentidos en Estados Unidos va a estar allí. Y hay un artículo en el New York Times que señalaba, bueno, los economistas no se dieron cuenta que a la hora de globalizar la economía iban a causar una buena cantidad de desempleados.
Yo creo que sí lo sabían. Yo creo que está implícito en la teoría de la globalización que sí se van a crear muchos desempleados, pero que como iba a crecer muy rápido, gracias a esta nueva visión del mundo en donde el mercado es el rey, entonces se generarían nuevos. Pues no se generaron nuevos y los desempleados que sí se sabía que iban a venir están allí como una base para ser movilizada. Si no es por Trump ahora, puede ser más adelante y también aquí en México. Y aparte del desempleo, pues como sabemos todos, se concentró la riqueza y el poco crecimiento que hubo fue para beneficiar a los más afluentes. A mí me llama más, bueno, primero un comentario sobre lo que decías, Lorenzo. A lo mejor el bando demócrata no quería tampoco noquear a Donald Trump, no fuera que lo sustituyan. Como tú dices, es mucho mejor Pence, pero es igual de malo, es mucho mejor porque articula y porque no es vulgar y eso, pero es igual de malo en términos de las políticas que propondría, incluso, digo, las políticas que propuso en su estado natal, como por ejemplo prohibir que, o sea, que era legítimo que un empleador corriera a un homosexual, ¿sí? Si se descubría que era tal. O sea, ya llegar a esos extremos me parece que te habla de quién es Pence también. Ahora, los republicanos, yo estoy muy contenta con el debate porque algún puntito más le quitará a Trump el escándalo sobre su lenguaje soez y se aleja un poquito más la posibilidad de que sea Trump. Ahora, me preocupa el corrimiento que ha tenido que tener Hillary Trump hacia políticas más conservadoras para no alienar, para no alejar. Hillary Clinton. Perdón, ¿quién dije? Hillary Trump. Mira qué bien, hombre. Esto no me lo hubieran perdonado en un debate, pero como soy analista sí me lo perdonan. De Hillary Clinton, o fue una buena combinación, ¿no? Porque tiene las mismas políticas comerciales. A la derecha. Entonces hubo un corrimiento. Qué bueno que me lo dijiste, Leonardo. Un corrimiento a la derecha. Y lo real es que sería mucho peor Trump y ojalá y gane Hillary, pero tenemos este problema. Aun cuando llegue Hillary Clinton, ahora sí lo dije bien, sí, Hillary Clinton, por las políticas proteccionistas que además no son nada más de Estados Unidos, es una cuestión global, como hoy o ayer lo dijo también Agustín Carstens, en donde nos están prendiendo los focos rojos porque vienen políticas nacionalistas y proteccionistas de parte de Europa, de Estados Unidos y también vendrán de Asia, ¿sí? Ya lo estamos viendo en China. Entonces, la tenemos complicadísima en el caso de México y sí, en algún sentido sí fue un debate que decepcionó porque ante las preguntas interesantes del público regresaban ellos a sus ataques personales. No, yo no saqué en claro para dónde van políticamente. Tiene razón, pero saquemos el debate de ayer desde las hora y media y las otras horas interminables con analistas para verlas en perspectiva. El New York Times hizo un ejercicio bien interesante, así como para contextualizar, de los hechos que provocaron corrimientos o salidas de republicanos o voces que salían a defender. Y empiezan con el 2015, junio del 2015, y el primer renglón es el ataque a los mexicanos porque somos violadores y criminales, y no hubo una sola reacción de ningún estadounidense. Ya luego vienen otros casos y lo interesante es el papel tan activo que tienen los medios de comunicación en forjar el debate político en Estados Unidos, porque si uno toma los dos hechos o los hechos que marcaron el freno o el declive de Trump, es primero una publicación del New York Times sobre los impuestos de Trump en 1995, donde se demostraba que el señor no paga impuestos federales. Así durante 18 años es la posibilidad, porque
incluyó pérdidas por 914 millones de dólares. Y el segundo golpazo lo saca el Washington Post. Y a los 10 minutos la NBC, que todavía se lame la herida, porque la NBC tenía el video de los 3 minutos de Trump hablando como carretonero de la Merced, peor todavía, No, mucho peor. porque es poderoso, es como un niño bien, como un niño bien. Mi rey. Un mi rey, como un mi rey. Son dos medios de comunicación que le dan golpazos brutales y en ese sentido regreso al punto inicial. Los mexicanos no hemos tenido una voz que nos representen y nos han utilizado como han querido, lo cual es un vacío lamentable porque hubiéramos podido no cambiar la opinión que tienen nosotros, que es pésima, es mala, pero sí hubiéramos podido, digamos, hacer sentir nuestro punto de vista. Por supuesto que hay violadores, hay corruptos, hay muchas cosas, pero la mayoría no lo somos. Y un potencial violador es Trump, ¿no? Que Claro. podrían, o sea, tiene lenguaje de violador. Pero a ver, quizás es un gran punto eso de que quién sale a defender a los mexicanos y quién sale a decir, a ver, ese lenguaje que usted está utilizando es inadmisible, como si se hubiese referido a los judíos de esa manera, o se hubiese referido incluso a los afroamericanos, que ha sido también seriamente golpeados, o los musulmanes. Ha habido más voces que... Creo que tienes ahí un gran punto y una de las cosas que México tendrá que hacer es pensar en restaurar su prestigio y ver cómo dialogas con aquella sociedad. Tengo que decir que Trump pues, se va a ir y yo creo que va a perder, pero dice cosas que son terribles y son ciertas. Uno, cuando dice que la gente está harta, nos incluye a las grandes empresas, el establishment político y a los medios de comunicación. En varias ocasiones lo ha dicho. Y también por eso le han zumbado con singular alegría. Pues la gente está harta de muchas cosas que están ocurriendo en ese mundo y por supuesto pues él está capitalizando ese enojo terrible de desigualdad. Y dijo algo que vale pues un garbanzo a libra. Dijo, sí, yo evadí impuestos. Pues son las leyes de este país las que permiten que yo, claro. Soros y todos los demás hagan eso. Que son los que te dan dinero, le dijo a Hillary, Perdón, pero para no dijo yo comprar evadí spots. impuestos, no pagué impuestos, no los evadí. No, eso. Y las leyes me lo permitían. Y son cosas muy duras, pero igual de duro es el tiempo. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el Primer Plano.